Bienvenidos a nuestro podcast podcast con Biblia y sin filtro. Yo soy el pastor Manuel Yo, la pastora Fernanda. y hoy vamos a hablar del tema el Evangelio de la Prosperidad, bendición o estafa disfrazada. Comenzamos fuerte con este Amén. capítulo donde estamos conversando respecto a este tema de la prosperidad. Amén. Y la prosperidad nos habla de que en la actualidad hay un evangelio que se predica solamente para, o se basa más bien dicho, en la riqueza Riqueza. que pueden llegar a obtener las personas o los Amén. miembros que participan de estas iglesias donde se predica este evangelio de la prosperidad. Amén. Donde hay muchas frases que son comunes que las van a escuchar recurrentemente, que son, decláralo, la bendición será tuya, si tú siembras, Dios te multiplica, o un hijo del rey no puede ser pobre. Amén. Arrebata tu bendición, ¿cierto? Arrebato tu bendición también. Decreta. Uy, decreta, esa palabra está muy utilizada en la actualidad y también el otro día veía un video donde había una hermana, una supuesta hermana, que decía que ella era un imán para el dinero, que todo lo que ella declaraba y decretaba en el nombre de Cristo que tenía que ver con el dinero, ella llegaba a ella el dinero. Entonces, hoy día encontramos muy fuertemente el Evangelio de la Prosperidad en muchas iglesias, sobre todo en las mega iglesias. Amén. En las grandes iglesias. En las grandes iglesias, donde vemos que hay pastores que tienen jet privado, hay pastores que tienen mansiones, que tienen autos último modelo y que hay hermanos dentro de sus congregaciones que están pasando necesidad, ¿cierto? Económica y no están, ¿cierto? Cubiertas Claro, por estos pastores que tienen arcas, ¿cierto? exacto. De dinero. Por eso hoy día vamos a hablar de este tema donde el Evangelio realmente promete una riqueza, porque No. a veces el único que se enriquece son los pastores. Y realmente esto es una bendición o es un engaño bien armado. Mi amor, más que pastores, como hablábamos, a veces motivadores, ¿cierto? Motivadores. Claro, ya no está la figura del pastor ni tampoco del predicador, sino que está la figura del motivador, Amén. que ya no es un púlpito, sino que es un podio donde se para a las Seminarios. personas y ya no, claro, son seminarios, son charlas donde se utiliza el evangelio de una forma que suene llamativa, atractiva para el ser humano Amén. y que nos hace sentir bien. Nos hace sentir importantes. Claro, cómodos. Alimenta nuestro ego, ¿cierto? Claro. Y empezamos a enaltecer nuestro propio nombre Claro, a de través hecho, de la escritura. exactamente, dejamos a Cristo, lo sacamos del centro y ponemos la figura de el yo. Amén. Que eso es lo que se encarga, ¿cierto? Principalmente los pastores en la actualidad que predican de la prosperidad, donde exaltan la figura del ser humano. Y Cristo ya no está en el centro. Por lo tanto, toda esta manipulación que se ha ejercido, porque esto tiene un tinte muy psicológico, Amén. donde se utiliza mucho la psicología emocional principalmente para poder manipular a las personas y que ellas puedan desprenderse de sus bienes. De hecho, me acordé que hay iglesias que utilizan una ofrenda que ellos le llaman el despojo. El despojo. El Sí, despojo. justamente yo le iba a decir, del despojo de tus bolsillos. Claro, El de tus bienes materiales. No, y de lo que andas trayendo. Claro, en el momento. Claro, no, sí. Porque le decía, no tienes dinero, pero tienes tu argolla de oro, despójate de la argolla. Claro, y al final de Tienes tu cuentas, aro de oro, despójate de tus aros, de tus... Claro. Y a la final eso se puede empeñar. Y eso es el evangelio. claro, y será realmente, bueno, desde el punto de vista lucrativo, claramente que es lucrativo, Por es supuesto. altamente lucrativo, pero realmente, ¿por qué el Evangelio se ha manipulado o se ha tergiversado de tal forma que lo que encontramos hoy día son personas que utilizan la palabra de Dios para poder sacar dinero de las personas, de los miembros de su iglesia? Por eso es que vamos a cuestionar en este capítulo si esto es fe realmente o es manipulación, porque yo me he encontrado con hermanos que muchas veces discuten esto, donde algunos sí realmente creen que esto es fe.
Amén. que realmente les ha funcionado como fe y Ujú. Dios los ha bendecido o les ha multiplicado lo que ellos habían ofrendado Será en un Dios. momento. Por eso la pregunta es, ¿será Dios realmente el que está bendiciendo este tipo de evangelio? Porque vamos al lado oscuro del evangelio de la prosperidad. Mm. Primero, predicadores o pastores que son millonarios. Como el que el otro día estábamos viendo a través de las redes sociales, aquel que tenía un jet privado porque si viajaba, ¿cierto? En estas aerolíneas, se contaminaba porque estaba llena de demonios. Claro. Entonces Eso es, necesitaba un jet privado. y ahí está utilizando el Evangelio, porque más directo pudo haber sido, ¿sabes qué? Me resulta más fácil, no O me pierdo resulta tan, incómodo. no, me resulta más fácil viajar en mi jet, no pierdo tanto tiempo haciendo filas y es más rápido. Pero Y ahí ya no utilizo el nombre es de que de Dios. todas formas es asquerosamente dañino y nocivo el utilizar un jet privado para poder nosotros movernos, siendo que Cristo, cuando estuvo en la tierra, el Evangelio no se trataba de la riqueza, No, pero eso yo le decía, pero además descaradamente utilizan. el nombre de Por Dios. eso le decía, utilizan el que los demonios... Claro, Estamos, nosotros somos peregrinos en esta tierra le pertenece al enemigo. claro. Siempre va a haber lucha, siempre va a existir el adversario, pero ahora de ahí a utilizarlo para tener yo mi jet privado, Creo que es un salto muy grande y sin ir más lejos, acá mismo en nuestro país tenemos casos muy reconocidos que conocidos. han salido incluso en las noticias donde los pastores, este obispo que tenía una colección de vehículos Mercedes-Benz que era de distintos años y además tenía, aparte de muchas propiedades, una de ellas las utilizaba para poder hacer los paseos de la iglesia Sí, un camping. y les cobraba entrada a los miembros de la iglesia, pero esto es un descaro total y sobre todo, aparte de ser un descaro, es una de las formas de manipulación más grandes que existen para poder sacar el dinero de las personas y malversar el evangelio. A mí me entristece, en lo personal me entristece cómo dejan el Evangelio. Claro, Ese no es el Evangelio. La palabra del Señor dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. amén. ¿Para qué cobrarle a los hermanos, cierto? Si él ya tenía un buen pozo, ¿cierto? En su casa de Claro, es dinero. millonario. Por eso le digo, a mí me entristece porque encasilla a pastores que son más pequeños y que hacen bien las cosas. A este obispo lo cambiaron por este tiempo, ¿cierto? Y estaba otro obispo, pero ahora quería volver a luchar su puesto de obispo. ¿Pero por qué? Porque, Porque la- sabe que es un negocio. porque exactamente sabe que es una fuente de dinero donde prácticamente es inagotable para las personas porque pueden manipular todo el tiempo que quieran utilizando el Evangelio. Dios tenga Pero misericordia. yo quiero ir un poquito más allá porque yo he conocido personas o cristianos o que eran cristianos que incluso se endeudaron para poder ofrendar en la iglesia parte de sus ingresos. Entonces, no solamente es una cuestión de manipulación, sino que las personas quedan endeudadas muchas veces de por vida por ser partícipes de estas iglesias. ¿Por qué? Porque recurrentemente utilizan los pastores de las mega iglesias o de los que predican el Evangelio de la Prosperidad la culpa espiritual. Si tú no prosperas es porque tu fe es débil. Mm. Entonces juegan mucho con la psicología de que si yo no estoy avanzando es porque Dios no me está bendiciendo. Mm. Y quizás no es que yo esté entregando, quizás no estoy entregando demasiado. Y esto también lo veíamos, mi amor, ¿cierto? Cuando escuchábamos la radio. Ah, sí. Cuando estábamos en el auto, ¿cierto? Todos Cuando los vamos viajando, mensajes. escuchamos a veces los mensajes que, No, a veces vamos a la escuela dominical y claro, está sintonizada la radio y una que otra escuchamos palabra. el mensaje que está entregando y yo nunca le había puesto atención, pero cuando le empecé a poner atención, todos los mensajes iban centrados en la prosperidad, en la bendición que Dios iba a traer para nuestro negocio. Tú tienes un potencial y ese potencial el Señor te lo va, ¿cierto?, a multiplicar Claro. para que tu empresa sea una gran empresa y tú puedas, ¿cierto?, ser cada vez más grande. Pero ¿y en dónde está la austeridad? ¿Y dónde está Cristo? Por eso le decía, ¿dónde está la austeridad y después dónde está Cristo?
Sí, porque al final de cuentas estamos ensalzando la figura primero del ser Es humano. que es un mensaje basado en el tú puedes, tú eres capaz, y tú, y tú, y tú. Por eso decimos que son más charlas Expositores, motivacionales. Claro, son expositores, expositores que no predican, sino que preparan un motivan. tema y lo utilizan lo estudian con psicología para poder motivar Sí, a las personas. Y eso es sí. una charla motivacional que se Amén, centra en el yo amén. y quita a Jesucristo del centro de la Y palabra alimenta el ego del y ser alimentan el humano. ego. Y ahí hay que tener Exacto. cuidado. Y esto es recurrente porque estas personas, o estos charlatanes, más bien dicho, utilizan contextos o textos bíblicos fuera de contexto. Se aferran a la Se palabra aferran del a la Señor palabra de a Dios. base de su negocio. Claro, Como conversábamos también recién, muchos hacen humuradas, ¿cierto? Por parte del Evangelio. claro. Y lucran con el humor haciendo mofa de los cristianos. Por eso van a la televisión, van a programas y se ríen. Y después dicen predicar el evangelio. No, Entonces, creo que de una llave no pueden salir dos tipos de agua. no. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque estos pastores, por ejemplo, aplican el chantaje emocional. Y este chantaje emocional lo utilizan para poder llegar al corazón de las personas, a la necesidad de la persona y de esa necesidad hacer surgir una fuente que empieza a emanar, que se basa no en Cristo, sino que en la prosperidad del dinero que puede llegar a alcanzar. Juegan con los sueños de las personas. Por supuesto, una falsa ilusión también, porque nosotros cuando entendemos que Cristo cambia y transforma nuestro hogar, nosotros tenemos que empezar a vivir en felicidad con Cristo. Claro, ¿Por qué tenemos que nosotros estar pensando en cada vez más, en cada vez más grande? ¿Y por qué no vivimos la vida pensando que es la mejor vida que exacto. Dios nos puede haber entregado? Siempre pensando en algo más. O sea, nos estamos cada vez pareciendo más al mundo. Exacto, porque en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, el Señor nos enseña que nosotros no tenemos que hacernos tesoros en la tierra, sino que nuestro tesoro tiene que estar en el En cielo. el cielo. Y de hecho, en Corintios, Pablo también lo replica, que nosotros no tenemos que poner la mirada en las cosas de la tierra, sino que en las celestiales, en las que están en los cielos. Amén. Por eso es que si Jesucristo, dice Lucas, no tenía dónde recostar su cabeza, Amén. y predicaba la palabra de una forma que penetraba los corazones de las personas y hacía cambios y milagros, ¿por qué hoy día estos charlatanes tienen que inventarse los milagros? Porque ya el Espíritu Santo no empieza a actuar. Porque el Espíritu Santo no está. Porque no está, porque ellos mismos colocan adelante y pasan a llevar uno de los mandamientos, que empiezan a adorar al ser humano, Claro, a tener ídolos, una ¿cierto? idolatría. La gente empieza a ir a la iglesia no por Dios, sino porque va a predicar tal expositor, Claro, ¿no? Y ¿cierto? andan en autos blindados, con seguridad. Por supuesto, tienen el Entonces exacto, son guardaespaldas. personajes ya, figuras que son como famosos. Van para poder sacarse una fotografía con ellos. Claro, Entonces a la final están exaltando el nombre de un hombre. exacto. Y lamentablemente el ser humano ahí no echa a correr la fe porque la fe dice que es la Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se de ve. lo que no se ve. Claro, Entonces hemos, ¿cierto? Somos considerados porque hemos creído sin ver. exacto. Entonces cuando yo empiezo a buscar, ¿cierto? Un Figuras líder, tangibles. ¿cierto? Un ministro O un apóstol, que que en la ministre actualidad mi la figura del vida. apóstol está muy Exacto. pegando muy fuerte. Algunos son hasta profetas. Hasta profeta, sí. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por Sí, qué yo tengo que andar buscando tener a alguien para yo empezar a creer en el Evangelio? Si basta con abrir la Biblia y empezar a creer, ¿cierto? Todo lo que está escrito en claro. la palabra del Señor. Pero el ser humano, una vez más, es muy visual. Claro, y también, aparte, como somos visuales, la iglesia se ha tornado en la necesidad de crear ministerios. Ah, sí. Ministerios de alabanza, Entretener. ministerios de danza, Sí. ministerio de espectáculo pirotécnico, ministerio de estacionamiento, todo tiene un ministerio. De teatro, ahora hacen teatro, También es claro. ministerio de arte, porque ahora pintan también con el Espíritu Santo. Mm, Son guiados por el Espíritu Santo, entonces ellos pintan sus cuadros y una por ahí estaba pintando a un presidente con la cara de Dios al ladito. ah,
Entonces, estamos perdiendo realmente El el centro del enfoque. Evangelio. No, que ahí Y está el enemigo. de partida, con los ministerios de danza, por ejemplo. Yo estoy en contra de los ministerios de danza porque de partida se basan en que David danzó. En que David danzaba, porque es el único versículo que encontramos en la Biblia donde encontramos, aparte del Salmo 150, que también se basan ahí, donde ellos utilizan para poder danzar. Pero Mm. vamos a la figura de la danza, porque ellos tienen mantos de gloria, tienen la vara de Aarón, tienen cada movimiento significa algo para ellos que no sé de dónde lo Mm. sacaron porque la Biblia no dice. Tiene simbolismo ya. Exacto, tienen simbolismo. Y la otra parte es que hay que ser sincero, hay varones que están en los ministerios de danza que parecen verdaderas señoritas bailando. Uy. Entonces, estamos convirtiendo la iglesia en un espectáculo visual. Y hay iglesias donde utilizan juegos de luces, donde ya no es un templo No, consagrado, de hecho no hay lupo. Si está todo son, oscuro son y son oscuras, focos son como una nomás, claro. discoteca, son como, para los mexicanos, son como un antro, donde van a supuestamente alabar al Señor, Mi amor, me hiciste acordar, disculpa que ¿sí? te interrumpa, La cristoteca. también, y me acuerdo que una vez estaban celebrando Halloween Ah, sí, eso eh, me imagino que lo han visto en las redes en las sociales redes porque, sociales. porque O sea, salió los ¿a videos. qué nivel estamos nosotros viendo el Evangelio cómo está siendo tergiversado para que sea cada vez más atractivo para la gente Claro, cada vez más y atractivo. más No, y atractivo? lo disfrazan diciendo que somos los cristianos que seguimos el Evangelio al pie de la letra, como está escrito en la Ujú. palabra. Ahora nos dicen que somos anticuados y somos radicales. Sí, por Somos supuesto. como si fuésemos una especie de cristianos peligrosos. Ujú. Y claramente que somos peligrosos porque predicamos el Evangelio que está escrito en la palabra tal cual es. Entonces, si la palabra del Señor nos dice o nos da una mirada de que lo profano no se tiene que mezclar con lo sacro, con lo santo, Ujú. de partida meter a Halloween a la iglesia, esto es mezclar lo profano con lo santo. No, es que ahora el Evangelio, por ejemplo, estas iglesias, amor, que las otras ovejas, Ah, también. las otras ovejas, o sea, cada vez están buscando un modelo de iglesia para el humano. No, a mí cada vez me sorprenden más. Por eso le digo, para el Hay humano, iglesias para todos los gustos, todos los tipos. donde aquí caben todos. Hay alguna Claro. iglesia aquí en Copiapó. No, acá tenemos una iglesia Aquí caben todos, lo que vamos a somos decir. incluyentes, porque Claro. esa palabra estuvo de moda, ya no está tan de moda, pero una iglesia incluyente. Entonces, son palabras que son detalles que se van observando, que a medida que vamos viendo en profundidad van dañando el evangelio real que Mm. está escrito en la palabra del Señor y que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué le digo Dígame. yo? Porque estamos hablando del tema de los dineros, Claro, pero estamos hablando de un chantaje emocional. Y esto también, el decir tú, aquí tú cabes, estas son las otras ovejas, y donde incluyente ya estoy abordando a cierta parte lo que pasa es que del para grupo. poder predicarle a ese tipo de pensamiento, tenemos que nosotros cambiar partes de la palabra o simplemente omitir partes de la palabra del Evangelio que pueden dañar. Y el Evangelio no daña. El Evangelio lo que hace es que confronta Transforma nuestro pecado y y como nos transforma. confronta, eso hace que nosotros cambiemos nuestra mirada Transforma. y ahí viene la transformación de Amén. Cristo. Entonces, Timoteo, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5 en adelante, Timoteo advierte Pablo advierte sobre las personas que ven como una fuente de ganancia la fe. Amén. Y eso lo vemos hoy día de una forma muy fuerte porque Jesucristo lo que prometió en la cruz fue vida eterna y salvación. Amén. Pero hoy día lo que vemos es que Jesucristo es como si estuviese prometiendo chequeras llenas, billeteras abundantes, cuentas corrientes llenas de dinero y realmente la bendición no se trata de dinero, Amén. sino que la palabra del Señor nos dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Añadidura. Y la añadidura viene según nuestra necesidad, Amén. porque Cristo sabe nuestra necesidad. Amén. Entonces, hay que ser sincero.
¿realmente necesitamos una colección de 60 autos No, Mercedes-Benz? son innecesarios. O sea, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad y Él la cubre. Nosotros hemos visto la gloria del Señor y esto no quiere decir que nosotros siendo aquellos cristianos que tratamos de ser al pie de la letra la Claro, escritura, no vamos a ser bendecidos, ¿cierto? claro, El Señor nos bendice espiritualmente, claro. pero también hemos visto, ¿cierto?, cómo el Señor ha sustentado nuestras La vidas, añadidura de Dios. ¿cierto? Y nunca nos ha faltado el Amén. pan. Creo que hemos tenido mucho más que pan sobre nuestras mesas. Mucho más. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a valorar estas cosas, empezamos a ser felices en Exactamente. Cristo. Pero si yo soy una hija del Señor, que teniendo alimento sobre nuestras mesas, nuestros hijos, estando bien en nuestro hogar, y estoy pensando en tener algo más, algo más, algo más, y estoy perdiendo yo esto, es que estoy dejando que el enemigo una vez más empiece a ganar terreno. Claro. De hecho, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, este evangelio de la prosperidad ha provocado un daño real en las personas. Sí, Porque la gente o los cristianos, algunos se alejan del evangelio por causa de que nunca han visto cumplida la promesa supuesta que le había prometido el profeta, el salmista, el apóstol, el pastor o el líder que está por delante. Entonces, porque no son promesas guiadas por el Espíritu exacto, Santo, son porque promesas guiadas yo por el sí he hombre. visto cómo el Señor ha dado casas. Sí, amén, lo hemos Lo visto. hemos visto en Sí, nuestra lo hemos iglesia. experimentado. En esta hora A el Señor, nosotros estamos en un hogar que nos entregó Cristo, amén, que nos dio el Él Señor. abrió las puertas y nos entregó un hogar, porque, insisto, nosotros tratamos, ¿cierto? Dios sabe cómo nosotros le colocamos empeño para hablar en esta hora, ¿cierto? Estos Claro, temas, para tener redes sociales predicando el verdadero evangelio. Quizás, ¿cierto? Si fuera un evangelio de prosperidad, tendría muchos más likes, claro, ¿cierto? tendríamos seguidores por Muchas más montón. visualizaciones, pero hemos visto la gloria del Señor a través de mensajes Sí, amén. internos, ¿cierto? Que nos han hablado y nos han dicho, sus temas, mis Amén. pastores, han tocado a mi familia, Sí, amén. ¿cierto? Y hemos visto cambio. Y con esto nos damos por pagado, ¿cierto? Claro, Porque el Señor ha sido bueno. amén. Entonces, como decir, es difícil el Evangelio cuando es al pie de la letra. No es difícil, lo que las personas lo hacen difícil. Pues no, pero Porque para las personas es difícil porque hay que cumplir, ¿cierto?, con las escrituras en un mundo lleno de pecados. y hay que tener fe. Eso es lo principal. De hecho, si nosotros no tenemos fe, no podemos hacer nada. Porque nosotros tenemos que creer por fe en que Cristo me va a sustentar. Yo Amén. le pregunto a todas esas personas que asisten a iglesias donde está el Evangelio de la Prosperidad, cuando pasemos o si llegamos a pasar persecución, ¿vamos a saber defendernos? No, porque van a saber cómo administrar su empresa. Estamos acostumbrados, en el sentido de estas personas, a ver el dinero que crece de una forma, porque hay que entender que a veces la bendición no proviene de parte de Dios, Así es. porque a veces nosotros estamos involucrados en lugares donde por fuera se ve como si estuviesen predicando de Dios, pero en el interior, cuando vamos a la profundidad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esas manifestaciones, esos milagros, son todos falsos. Son Así es. todos falsos y lo que pasa es que en las redes sociales, cuando los hermanos ven estos videos, después llegan a la iglesia y que a veces las iglesias no son muy grandes. Sobre todo donde se predica el evangelio de verdad, con presencia de Dios, las iglesias muy pocas veces van a estar llenas. Amén, porque por eso le decía, se está predicando el evangelio basado en la escritura. Exacto, Y entonces no se enaltece el nombre del ser humano. claro, Y esto es confronta al ser humano cuando la palabra del Señor, como lo hablábamos en el episodio anterior, es un espejo en el cual yo me claro, tengo que ver reflejado lo que tengo malo. exacto. Pero si yo no tengo un espejo, entonces, y si me hacen cariño a través de la palabra, entonces a mí Nunca me vamos va a a ver gustar. nuestro error. Nunca vamos a ver el Claro, error y nos va a gustar ir a la iglesia, pero en claro. cambio, cuando yo voy a la iglesia que me confronta y me dice, estás mal, estás en pecado, entonces que ahí está corriendo agua viva. Y el Espíritu Santo es el que nos habla. Sí, Amén. al final de cuentas, nosotros, ¿por qué nos incomodamos? Porque la palabra nos dice que estamos en adulterio, porque la palabra nos dice que estamos en fornicación, porque estamos siendo ladrones, porque estamos siendo mentirosos. Mentirosos. ¿Y qué?
Si eso es lo que dice la palabra y eso es todo lo que somos. Y si yo voy a la iglesia es por un cambio. Claro, para Porque ser si yo estoy mejor. pensando ir a la iglesia para no sentirme más triste porque juegan con las emociones, Claro, insisto, estos juegan, charlatanes juegan con las emociones. exacto, o sea, las personas van tristes y quedan muy contentas y con el ánimo de seguir trabajando para adquirir cosas en la Materiales. tierra. Claro, Entonces, ahora cuando nosotros vamos a la casa del Señor y somos confrontados, ¿cierto? Con la verdad, pero también la palabra del Señor va sanando, ¿cierto? exactamente. Entonces, que ahora podamos a través, que los hermanos, si están en un evangelio de esta forma, a través de la prosperidad, que decretan, ¿cierto? Claro. Que arrebatan su bendición, ahora puedan decir, oh, ¿cierto? Estoy. Creo que es difícil darse cuenta cuando estamos equivocados porque no queremos salir de nuestra comodidad, Nuestra del zona de confort. confort, claro. Exactamente. Entonces, si estamos en un lugar donde nos hace sentir cómodo, nos hace sentir bien, me siento tranquilo, voy a un templo donde está la gente ahí danzando, donde veo que hacen milagros, Muchos donde... también van porque hay una comunidad, grupos de Exacto. amigos, Claro, ya no me existe... río, salimos después del Exacto. servicio, la paso bien, canto. No estoy diciendo que está mal, Claro, pero ese no. no es el centro del No. evangelio. De hecho, el centro del Evangelio sigue siendo el mismo de hace 2000 años atrás cuando Jesucristo predicó. Que Jesucristo vino a predicar el arrepentimiento y el acercamiento del reino de los cielos para nosotros. Amén. Entonces, arrepentidos y convertidos. Y la palabra del Señor es Amén. muy clara. Si nosotros nos arrepentimos, si nos convertimos al Evangelio, entonces vamos a empezar a ver la promesa de Dios cumplida de Amén. su palabra. No lo que te predica un charlatán que te dice que vas a tener una casa nueva o un vehículo nuevo o que mientras tú más des, más vas a recibir en tu bendición material. Y hay una frase, mi amor, mientras conversabas, que dicen, coopera, ¿cierto? Porque estás ahorrando en el banco celestial. No, hay otra que dice, vamos a pactar. Porque esa se Ah, utiliza hoy día. ya. Vamos a pactar con el Señor. Y si no veo que están pactando, entonces esta iglesia no está cumpliendo con lo que el Señor demanda. Señor, tenga Entonces, misericordia. al final de cuentas, hay personas que fueron manipuladas y quedaron heridas espiritualmente. ¿Por No, qué y heridas no creen, espiritualmente? después dejan de creer en el evangelio. Exactamente. No es que haya sido herido de forma espiritual, sino que hirieron a través del Emocional. Evangelio emocionalmente y su espíritu quedó dañado. Entonces, estos charlatanes predican un Evangelio diluido. Y este Evangelio diluido que endulza el oído atrae multitudes. Y estas personas o estos cristianos, pseudo cristianos, no se dan cuenta que están siendo engañados. Son lobos vestidos de oveja que lo único que quieren hacer es comerse a las ovejas. Porque lo hacen en los dos sentidos. Porque usted va a encontrar que estas personas que siempre predican de la prosperidad, siempre tienen problemas de adulterio, de fornicación, que se involucraron con otra hermana, que siempre hay problemas. Porque ellos predican un evangelio que es sin arrepentimiento genuino. Predican un evangelio donde el Señor perdona, 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 perdona y no te pide nada a cambio. Amén. Entonces, realmente, tenemos que darnos cuenta dónde estamos posicionados. A mí me decían a veces, no importa la iglesia que tú estés, si lo importante es que tú sirvas a... No, es muy importante la iglesia donde nosotros vamos, Amén. porque es el lugar donde nos estamos congregando para poder tener una buena salud espiritual y un buen ambiente de Amén. salud espiritual. Amén. ¿Y cómo podemos saber que es un buen pastor? Eso es importante. Primero tenemos que leer la Escritura. Porque ahí el Señor lo dice. La palabra del Señor describe muy bien cómo tiene que ser un pastor y cómo tenemos que nosotros comportarnos. Porque vamos a Mateo, por ejemplo. En Mateo desde el capítulo 5 en adelante nos empieza a enseñar a cómo nosotros tenemos que comportarnos. Con el Sermón del Monte comienza haciendo un contraste de la vida antes de conocer a Cristo y la vida después de conocer a Cristo Amén. y los beneficios y bendiciones que tenemos al conocer a Jesucristo. Amén. Por eso empieza Jesucristo hablando de las bienaventuranzas. Entonces después empieza a hablar Jesucristo en los siguientes capítulos del divorcio,
empieza a hablar de cuidado con la ira, de las ofrendas, del amor. Empieza a hablar de todo, cómo tiene que comportarse un cristiano que ha sido transformado, Amén. que tiene que dar frutos. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en un lugar correcto? Por los frutos. Los frutos son los que, y los frutos, atención, no son las personas, No es la cantidad de hermanos. no es la cantidad de gente, Porque la gente se fija mucho, hasta iglesia en los está llena, números. aquí está el Señor. Exactamente. No es eso. Porque yo veo mega iglesias, hay pastores que no podemos nombrar porque No, no podemos, nombre. podemos tener incluso problemas legales. Pero hay pastores donde tienen iglesias gigantes y están llenas. ¿Por qué? Porque el ser humano es la misma premisa que yo le explico siempre a mi iglesia. ¿Por qué creen ustedes que las sectas funcionan? A ver si somos tan inteligentes, si tenemos estudios, porque en las sectas hay abogados. Hay personas que han estudiado derecho, son policías, criminología, médicos. Profesores. ¿Y por qué si son tan inteligentes caen en estas sectas? Donde el líder siempre tiene que ver con algo sexual. Porque Y hay mucha entregan manipulación. a sus hijas, entregan a sus hijos para ofrendas, entregan para que sean abusados, entregan para que las esposas son abusadas por los líderes. Entonces, ¿por qué si somos tan inteligentes cae? Es la misma premisa que utilizan las iglesias de la prosperidad. ¿Por qué? Porque hacen un juego mental. Y Jesucristo, ya lo dijimos el capítulo anterior, nos ha Libres. venido a entregar libertad, Amén. no a que seamos presos de nuevo. O sea, estamos siendo presos nosotros, esclavos somos de Cristo. Yo pienso, mi amor, que a veces la gente no se quiere hacer cargo de sus actos. Y Claramente. esperan que alguien más le diga, Exacto. gira para la derecha, dobla para la izquierda, date la media vuelta. Total, el pastor me lo dice. Claro. Entonces la culpa ya no es mía. No es mía, sino que del pastor. Y si me Exacto. equivoqué y si me casé con el incorrecto, el pastor me dijo. Claro. Entonces, cuidado ahí. El pastor puede decir muchas cosas, pero yo tengo que tomar mis decisiones. Usted va, ora al Señor, ¿cierto? Y si un buen pastor, bien, puede ser dirigido con el Espíritu Santo, si no hay sí, no problema hay en problema, eso. pero es que el Señor también nos habla a todos. Pero ahora si me está diciendo, no, ustedes colóquense en fila, que a todos les voy a dar un besito, ya, y eso nada que ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso le digo, tengan mucho cuidado con las cosas que están pidiendo las personas que los lideran. Exacto, las personas que están al Tienen que frente. tener ya también discernimiento. Un buen cristiano tiene que discernir si es Exactamente. un buen pastor. Exactamente. El Espíritu Santo es para todos nosotros, que somos hijos de Dios Amén. y somos capaces de entender y discernir si es que estamos en un buen lugar o en un mal lugar. Amén. Entonces, Y saber, mi amor, dígame, irse. Porque hay Claro. gente también que sabe que está en un mal lugar y siguen ahí. claro, Siguen sufriendo, siguen pasando tristezas, ¿cierto? Muchas veces sufren violencias psicológicas, parte de la manipulación. parte de de eso mismo, y entonces después ellos dicen, pero no puedo, no puedo, no puedo, entonces tienen que romper todo. Porque crean una codependencia. Esto es una dependencia que se crea por parte de los líderes, que si tú te sales o te vas, no vas a ser bendecido. Es como si Dios te dejara. Y por eso es que funciona tan bien, porque el ser humano siempre necesita una atención espiritual. Amén. Entonces, cuando deja de tener esa atención espiritual de una persona tangible, porque si nosotros somos dirigidos netamente por el Espíritu Santo, vamos a entender que Dios dirige nuestros pasos Amén. y no la persona que está al frente. Amén. Entonces, cuando esa dependencia se hace tan poderosa, que son años que se trabaja en la manipulación de las personas, Amén. para que el pastor dice, no saluda a estas personas, no saludamos a estas personas. No te cortes la barba de esta forma, no me corto la barba de esta forma. No, el corte de pelo tiene que ser de una forma para los hombres y las mujeres se peinan de esta forma. O sea, perdón. Están en Corea. Estamos en Corea del Norte. Claro, claro. Exacto, o sea, Claro. ¿qué está No, pasando en el Evangelio? Fuertísimo. No tiene que juntarse con tal persona. Si la persona tiene cierta vestimenta, usted no la saluda en la calle. Claro. Entonces, ¿a qué punto Cuidado, estamos? cuidado. Claro, ¿a qué punto O sea, estamos llegando nosotros? Exacto. Uy, que estamos hablando de temas ahí. No, son cosas que están pasando en la Sí, por actualidad. supuesto, O sea, pero, no señor, son cosas que nosotros podemos. Miren, hay personas que ni pero siquiera se casi dan nadie- cuenta, Casi nadie se que no atreve se a dan hablar de estos cuenta, temas. y hay personas que no se dan cuenta dónde están involucradas. O sea, están sirviendo, ellos piensan que están sirviendo a Dios en un lugar que está haciendo bien a sus almas, y lo único que están haciendo es prepararlo el camino para irse al infierno.
Así de simple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos una buena salud espiritual, lo único que podemos esperar es que el enemigo haga estragos en nuestras vidas Caen en y depresiones. creyendo nosotros que estamos haciendo algo correcto. Porque ese es el engaño del enemigo, ese es el juego de Satanás, creer que nosotros estamos bien. Todas estas personas que están en el Evangelio de la Prosperidad creen, pero de estómago, que ellos están bien, que están en lo correcto. ¿Por qué? Porque ven que son bendecidos, porque ven que pueden cambiar el auto, porque ven que pueden cambiar sus cosas materiales, pero ¿y lo espiritual? No ha crecido. No crecen De en lo hecho, espiritual. no está activo lo espiritual. Y lo otro, vemos a nuestro alrededor, por eso le decimos que el número no importa de los hermanos que estén en la congregación, Amén. porque empiezan a ver que esto crece. Porque, claro, es efectivo, porque Atractivo para el ser humano. atractivo, están alimentando el ego del ser humano. Claro que van a ir las personas a llenar estas iglesias, pero por dentro están vacíos espiritualmente. Lo mismo que hablábamos el podcast anterior, donde la iglesia decía que tenía riquezas, pero por dentro estaban vacías. Amén. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Nunca ustedes diríjanse, ¿cierto? Por la cantidad de personas que están en la iglesia. Dice su escritura que donde hay 2 o 3, en medio está, ¿cierto? Claro. Nuestro El Dios. Señor habita con nosotros, aunque Amén. seamos 2, y aunque seamos 3, aunque seamos 4, 5, 10. Pero si somos esos 10 y vamos a ser Salvos. salvados, Claro. bien, está Bendición de bien, Dios. bendición del cielo. Entonces, a veces dicen, no, en esta iglesia hay 15, el pastor es malo. Claro. No va por Claro, ahí. porque no se va miden ahí. por los números. Por eso es que hay una pregunta que tenemos que contestar. Y es, ¿estamos buscando al Dios de la Biblia o estamos buscando al Dios que es un cajero automático? ¿Por qué? En la actualidad me he dado cuenta que muchos cristianos buscan a Dios solamente por un beneficio económico, Una necesidad. por una necesidad. Y cuando es suplida esa necesidad por la misericordia de Dios, después no sirven más a Dios. Se van. Y después se acuerdan otra vez cuando tienen otra vez necesidad. Muy recurrente. Yo una vez escuché una frase que va como ligado a esto. Usan a Dios de botiquín. Claro, Están enfermos, van al botiquín, son sanados y vuelven a cerrar el botiquín, Claro. como decir, y no voy más a la casa del Señor. No debemos de buscar a Dios por necesidad, sino que debemos entender que mi vida debe ser entregada en adoración. claro. O sea, en la necesidad, claramente, En la necesidad vamos a conocemos a buscar, Dios, vamos a ¿cierto? buscar a Dios y lo vamos a encontrar. Yo creo que no tenemos que buscar a Dios y utilizarlo. Yo creo que esa es la profundidad, porque muchos cristianos solamente utilizan a Dios. Utilizan cuando les conviene, cuando hay un beneficio. No están con Dios en las buenas o en las malas. No se comportan como la iglesia que es la novia ataviada. No están en la Amén. riqueza, no están en la pobreza. Solamente les gusta estar en la riqueza. No están en la salud o en la enfermedad. Solamente les gusta estar en la salud. Entonces, nos damos cuenta que realmente sí buscan al Señor solamente como un cajero automático, como un botiquín, como decía Amén. usted. La palabra dice, en lo mucho y en lo poco he aprendido a vivir. Pablo lo ¿cierto? dice. Pablo vivía, o sea, había aprendido a vivir en la riqueza, en la pobreza, teniendo mucho, teniendo poco, y aún así pasando necesidad. Jamás de los Amén. labios de Pablo salió una queja en contra de Dios. Porque la vida es así, a veces se tiene, a veces no tanto, pero Exacto. seguimos caminando en el Evangelio. Hasta el último. Hasta el- Pablo, hasta el último, cuando estaba con Lucas y Demas abandonó a Pablo. Y Pablo quedó solo encarcelado. Y ahí fue la muerte de Pablo cuando se estaba despidiendo con las últimas salutaciones, Amén. acordándose de los momentos en los cuales sus compañeros de batalla, de milicia espiritual, lo acompañaron. Amén. Entonces Demas fue uno de los que abandonó el Evangelio por causa de, dice Pablo ahí, por amor a este mundo. Amén. Entonces, yo creo que el llamado principal de este podcast es volver al Evangelio verdadero, Amén. que es la salvación, la santidad y la vida eterna. Amén. Porque, léalo usted, mi amor, ¿qué dice en Mateo 16, 26? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Exactamente. ¿De qué sirve tener 1000 miembros en la iglesia si se va a salvar ninguno? De nada. ¿De qué sirve tener tanta riqueza si cuando
partamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Nada, no Y llevamos nunca nada. acumulamos, nunca hicimos tesoro en el cielo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener Amén. lo que nosotros podemos entender como éxito aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Qué entendemos como éxito nosotros o la mayoría de las personas? Ser prosperado. Riqueza, eh, riqueza Y riqueza. y riqueza. Eso es el Riqueza, éxito. bueno, algunos también lujuria, Lujo. claro. Pero que el rey Salomón describía muy bien este Amén, acto. amén. Por eso que la escritura está todo. En la escritura está todo, sí. No es necesario pasar de nuevamente los procesos cuando podemos leer la Biblia y saber el final de las cosas. Exactamente, ya sabemos cómo va a terminar. Esto es cíclico. El diablo siempre ha utilizado las mismas artimañas para engañar al ser humano, y el ser humano sigue cayendo con las mismas artimañas de Satanás. Los cristianos siguen siendo engañados por las mismas artimañas de eones que el diablo ha intentado hacer caer a los cristianos, y los cristianos caen. Por eso, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? No dice el mundo, dice todo el mundo, si a través de eso va a perder su alma. Amén. Por eso yo quiero que podamos entender realmente que en la actualidad nos vamos a encontrar con muchas iglesias de este tipo, sobre todo en las redes sociales, porque en las redes sociales hoy día se utiliza incluso el evangelio para lucrar. Porque pueden ver ustedes en TikTok que hay muchas personas predicando el evangelio, pero algunas de ellas lo utilizan para solamente monetizar. En Facebook o en YouTube, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros? Queremos que esto traspase las pantallas para poder bendecir a otra persona y que se acerque al evangelio, o queremos que nuestras palabras se hagan famosas O para para que obtener un nosotros beneficio. tengamos fama. Obtener Entonces, un o obtener un beneficio económico. Entonces, creo que en la actualidad estamos viendo que el evangelio se está convirtiendo en lo que jamás debió haberse convertido, en un lucro inmenso, donde cada vez más las personas necias caen en estos evangelios y entregan su riqueza, entregan sus bienes materiales hasta empobrecerse. Yo conozco casos de personas que entregaron todo a una persona y se quedaron sin nada, perdieron hasta sus negocios por bendecir, entre comillas, al pastor O despojarse. o despojarse. Despojarse de sus bienes. Bueno, amor, creo también que quedan fieles al Señor y queda un remanente Siempre, que está, cierto, buscando la presencia del Señor y está en un buen lugar. siempre. Así que los invitamos a buscar, cierto, un buen lugar, a ser un buen hijo del Señor, a cooperar en su iglesia, porque no vaya a decir, escuchó este podcast, no voy a cooperar con nada. Claro, no, nada que No, ver. si uno tiene que mirar también el Uno lugar donde sabe, está. uno Sí, sabe, no podemos hacerlo los necios. Claro. No podemos hacerlo los necios diciendo, es que, ¿de cuándo somos tan obedientes? Yo Pero creo que lo que hay cooperar, que hacer claro. es darse cuenta en el lugar donde estamos posicionados. Si en Amén. nuestra iglesia vemos que los pastores se esfuerzan, Amén. vemos que los pastores le ponen empeño, le ponen tinque, ñeque, como se dice, ¿cierto? Amén. Entonces, apoyemos la obra. Mire, había una hermanita que comentaba en estas plataformas que decía, no, si tu pastor se enriquece, ¿cierto?, con las ofrendas, y decía, por ejemplo, que ella ofrendaba 500 pesos. Entonces decía, ¿cómo mi pastor se va a enriquecer? Con 500 Sí, pesos. claro, y decía, si yo saco 500 pesos al mes y entre todos pagamos solamente la luz y el agua de la iglesia y ahí quedaron las ofrendas. Exacto. Entonces uno tiene que mirar bien. Y de hecho, los diezmos en la mayoría de las iglesias no son diezmos millonarios. O sea, pónganse a pensar, si es el 10%, tendríamos que ganar nosotros 10 millones de pesos para poder ofrendar 1 millón. ¿Y quién gana 10 millones? No, ¿y y de los 10 cuántos de millones, esos- ¿cuántos van a ofrendar 1 millón? ¿Cuántos de esos ofrendan? Porque el ser humano siempre tiene este amor al dinero. Claro. ¿Por qué le digo amor también? Porque ahora vemos el otro lado de la moneda, o sea, las mega iglesias, y que también hay hermanos que no cooperan en las casas del Señor, Claro. que no ofrendan, que están pendientes, pensando, gracias a este evangelio, porque han dejado mal, ¿cierto? Claro. Parado el evangelio, gracias a este evangelio, ellos no quieren cooperar. Y anda, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? En qué
se está equivocando mi pastor porque yo este mes no le voy a cooperar. Claro. Entonces, bueno, déjeme decirle que eso está muy mal, porque si usted no coopera, Dios de los cielos también va a bendecir esa obra. Hay otros que van más allá. Siempre se puede ir más allá. Hay otros que manejan a los pastores a través de los diezmos, que se creen con la autoridad de manejar a los pastores con los diezmos. Yo le digo enseguida que si su pastor es de Dios, el diezmo importa nada. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que bendice la obra. Amén. Entonces hay hermanos que sí intentan manipular a los pastores a través de los diezmos para tomar decisiones, para decir esto pastor se predica o esto no, o si esto se predica entonces yo no diezmo el siguiente mes. Entonces cuidado, estamos jugando con Dios y estamos jugando con las ofrendas, estamos jugando con fuego y el fuego a veces nos va a quemar. Amén. Lo que es del Señor es santo. Claro. ¿Cierto? Ha estado súper interesante el tema Amén. de hoy. Sí. Hemos tocado muchos puntos. Hemos visto mucho lo que es las iglesias de la prosperidad. Y ahora sí, ya culminando este tema, hablamos también el otro lado, ¿cierto? Amén, amén. Que también hay iglesias que necesitan mucha ayuda. Sí. Necesitan gente que sea buena, que cumpla su rol de estar trabajando en la viña del Señor, ¿cierto? Que acompañe. Y que Hay pastores que son muy acompañen. buenos, hay pastores que son tremendos en las cosas de Dios y intentan buscar siempre el beneficio para la obra. Amén. Y siempre intentan buscar el beneficio para que el evangelio sea prosperado, no en el sentido económico, sino que en la verdadera prosperidad Amén. que es espiritual. Amén. Entonces, no todos los pastores son de esta forma, no todos se comportan de esta forma y no todos buscan el beneficio económico. Si tienen un buen pastor, trabajen Valórenlo. tranquilamente. Valoren eso, trabajen codo a codo, impulsen la obra. Si se predica el evangelio, pónganle ahí el hombro. Sean santos también. Claro, Los invito santifíquense, apártense. Sí, apártense para las cosas del Señor. Si son un matrimonio, los dos trabajen juntos para levantarles, ¿cierto? Es ser un apoyo. Claro. Los invitamos a ser un apoyo, los invitamos a trabajar en sus lugares donde están y... No sé, mi amor, ¿qué más Que el puedo Señor les decir? bendiga. Amén, Que el Señor bendiga este podcast también, que no lo hacemos con un ánimo de lucrar tampoco, sino que No. solamente con un ánimo de poder predicar la palabra del Señor. Amén. Y desde un punto de vista que quizás a algunos No les todos- molesta, y no a algunos todos les va a lo molestar. tocan. Sí. Y por eso son cosas que no se hablan. Por eso se llama Con Biblia y Sin Filtro. Pero hemos visto el respaldo del Señor. Hemos visto el respaldo y del que Señor. ha, cierto, cautivado Y traído bendición. y traído Amén. mucha bendición. Así que desde ya les invitamos a seguirnos en nuestras Amén. redes sociales. Por aquí seguramente van a aparecer. En todo lo que nosotros hablamos, siempre Cristo está en el medio. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Amén. 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 Cerramos los ojitos y acompáñenos en esta oración. Amén. Amado y bondadoso Dios eterno, gracias te damos por esta oportunidad que nos concede de poder realizar este capítulo donde hablamos de este evangelio de la prosperidad. Así Actualmente muchos, Señor, se han volcado con falsas enseñanzas, falsos ministerios, pero sabemos que tú eres el único bendito Dios que Gracias. va a dar la paga a su tiempo. Amén. Por eso, Señor, nosotros queremos alabar y bendecir tu nombre, predicar el evangelio, ayudar al que lo necesita, bendito Dios, con tu Amén, bendición que sí. nos entregas. Por eso queremos nosotros cumplir siempre con el mandato, los mandamientos y la Amén. ley de tu palabra. Queremos, Santo Dios, que tu presencia nos mire con agrado, que tengamos que, cuando nos presentemos frente a tu presencia, no tengamos nada de qué reprocharnos, Señor, y que podamos nosotros presentarnos aptos como verdaderos soldados de tu presencia. Amén. Por eso, Señor, te agradecemos. Si desde alguno ya está participando activamente en iglesias donde está este evangelio de la prosperidad, por favor te pedimos que abra sus corazones, abra sus Amén. ojos, quita la venda, Señor, para que puedan ver el lugar donde realmente se están congregando Amén. y que puedan ser, bendito Dios, sus ojos abiertos para poder encontrar un verdadero hogar donde se predique el evangelio Amén. verdadero. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que tu santa presencia desde ya con tu espíritu nos acompañen y nos bendigan Así es, mi en el Dios. nombre de Cristo, nuestro bendito y poderoso Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Instagram y también nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse. Y Amén. el próximo tema también va a estar candente y va a ser: ¿estás en una iglesia o en una secta? Amén. Que el Señor les bendiga Amén, que y esté ya muy nos bien. despedimos de este capítulo. Y no grabamos nada. Estuvo mucho mejor abordado que los anteriores. ¿Grabaste? Sí.